Se dio una especie de resistencia andina a la llegada de los españoles y vamos a finalizar con la guerra entre conquistadores, bien chicos. Vamos a ver la guerra entre Pizarro, entre Almagro, entre los encomenderos, ¿bien? Vamos a ver una serie de enfrentamientos, ¿no? Que se van a dar, en este caso, con la finalidad, pues, de que, de poder comprender esta parte, ¿bien, chicos? Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, voy a proyectar mi pantalla y me confirmas, por favor, si se logra visualizar, ¿ya? En un segundito, por favor. En un segundo. Y voy a compartir mi pantalla, ¿no? Ujú. Bien, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, chicos. Es un placer. Bien, chicos. ¿Se logra mi pantalla? Sí, se logra mi pantalla. Muy bien, chicos, lo máximo. Muy bien, chicos. Entonces, hoy día, como les había comentado, estamos listos pues para hablar acerca de la caída de Tahuantinsuyo, bien, chicos. A ver, quiero hacerles una pregunta. Bien, muchachos, ¿cuáles son las causas o los factores de la caída del Tahuantinsuyo? ¿Por qué los incas fueron conquistados? ¿Cuál fue la razón, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Muy bien, Samira, buena respuesta. Computer sistemas. ¿Qué más? Solamente conflictos internos, chicos, no hay nada más. Nada más que haya generado pues, que el Tahuantinsuyo. Pregunta, las enfermedades, chicos, terminaron influyendo, sí o no? Claro, muy bien. Falta de desunión, muy bien. Hubo disputas, ¿verdad? Muy bien, claro. Entonces, chicos, de esta forma, de esta forma, muchachos, el Tahuantinsuyo va a tener pues una serie de características y factores que van a influir en su caída, ¿ya, chicos? ¿Se me va a escuchar, chicos? ¿Sí se me va a escuchar o se me escucha lejos? Pues, he visto ahí que me han puesto una orejita. ¿Sí? Ya, apenas si hay un problemita con mi audio, si hay algo que no se puede entender, me dicen, ¿ya, chicos? Bien, chicos, entonces arrancamos con la caída del Tahuantinsuyo. Bien, pero previo a la caída del Tahuantinsuyo, porque ese ya es el acto ya directo cuando llegó Pizarro y compañía, te quiero hacer una consultita, chicos, una consultita mínima. A ver, ¿en qué año llegó Colón a América? 1492, muy bien, excelente. ¿Y cuál fue la razón de la llegada de Colón? ¿Cuál fue la llegada? Claro, muy bien. Era la búsqueda de una nueva ruta, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, claro. Es la búsqueda de una nueva ruta hacia la India, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues la ruta tradicional, que era la ruta de Constantinopla, fue bloqueada por los turcos, ¿no? Los turcos bloquean esa ruta, los turcos empiezan a querer cobrar impuestos altos en esa ruta, y obviamente pues no estaba Europa occidental lista para poder pagar esa serie de impuestos. Por esta razón es que van a salir a buscar una nueva ruta. Recuerdo, por ejemplo, que Portugal, por ejemplo, que eran los que más se van a dedicar a las rutas, Portugal va a hacer una ruta conocida, ¿no? Una ruta
no riesgosa. Portugal va a ir rodeando África, ¿no? Va a cruzar las costas del Atlántico, pero rodeando África. De esta manera, chicos, Portugal termina llegando a la India, ¿no? A Calicut. Recuerda que Vasco da Gama es el que llega ahí. ¿Cuál era el caso de España? ¿Cuál fue el caso de España? El caso de España fue diferente. Primero que nada, España tenía un problema, que España estuvo invadida durante aproximadamente 8 siglos por los turcos, los famosos turcos otomanos, ¿no? Estos turcos perdón, los turcos otomanos, perdón, estoy hablando tonterías. Fue invadido por los moros, por los musulmanes, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ustedes van a estar en este Universal en unos días, van a hablar de la Edad Media, y en la Edad Media van a conversar acerca de la invasión a los visigodos por parte de los musulmanes, ¿no? Pero los musulmanes se quedaron casi 8 siglos en España, en lo que hoy día de hoy es España. Y poco a poco, pues los reinos católicos empezaron a independizarse, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece la figura de un matrimonio real muy importante, fundamental para la historia, sobre todo para la historia del Perú, porque de este matrimonio van a llegar, pues, los españoles a América. Y ese matrimonio, recuerden, chicos, que se dio entre Isabel de Castilla, muy bien, Luis, y Fernando de Aragón, ¿no? Los famosos reyes católicos. Perfecto, muy bien, chicos, ahí está. Ahora, cuando este matrimonio se da, se expulsa a los moros, bien, el último reino en liberarse es el reino de Granada, y a partir de ese momento España ve pues la posibilidad de poder enviar emisarios a este negocio de las expediciones. Pero prácticamente todos, chicos, todos los expedicionarios experimentados, la gente que tenía, pues, ¿no? Buenos, eh, digamos así, buenos pergaminos, ¿no? Ya una, un nombre ganado, todos estaban ocupados, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón era empeñoso, ¿eh? Era empeñoso. No era, pues, Cristóbal Colón, chicos, un gran conocedor, porque no lo era, pero era empeñoso Colón, ¿no? Y una persona que, bueno, defendía el tema de la redondez de la tierra, ¿no? Pero no era una persona muy capacitada, ¿no? ¿Cuántos, o sea, por ejemplo, Cristóbal Colón, chicos, programó que su viaje, ¿no? Él decía que le iba a dar la vuelta a la Tierra en 20 días. Y Cristóbal Colón se demoró, chicos, 70 días. Y no llegó pues a la India, no llegó a América. O sea, si Cristóbal Colón, si la América no hubiese existido, Cristóbal Colón no hubiese llegado a ningún lugar, ¿no? Bien, chicos, entonces es importante que recordar eso, ¿no? Pero bueno, ahora, Cristóbal Colón, querramos o no, llegó, pues chicos, llegó a América, ¿no? Aunque él creyó durante mucho tiempo, muchachos, que había llegado a la India, ¿no? Él creyó eso. Pero muchachos, lo que ocurrió fue cuando Cristóbal Colón termina falleciendo, ya España se va a hacer cargo, pues, de los viajes, ¿no? Cristóbal Colón, chicos, fallece creyendo efectivamente que había llegado a la India, ¿no? Por eso es que el continente no se llama Colombia, no está en honor a Colón, ¿no? El continente se llama América, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ahora, una vez que Colón parte, me parece que Colón fallece en el año 1508, por ahí más o menos, ¿no? Ya los españoles se habían enviado otros expedicionarios, pues, ¿no? Gente que se encargue, pues, de, de, de viajar, de explorar, ¿no? El nuevo territorio descubierto, ¿no? Y chicos, empieza a darse, por ejemplo, la primera división, ¿no? U organización de tierra firme. Recordemos que eso se da en la famosa capitulación de Burgos. En la capitulación de Burgos, chicos, se va a formar las dos gobernaciones, la gobernación de Nueva Andalucía y la gobernación de Castilla de Oro. Las dos primeras gobernaciones, chicos, de español en tierra firme, ¿no? Ahí está. Ahora, después de eso, muchachos,
En Castilla de Oro se va a fundar una ciudad importantísima, chicos, ¿ah? Una ciudad muy importante. Una ciudad que se va a encargar de ser el eje de todas las expediciones. Va a ser el punto de partida de todas las expediciones. O sea, tenías que pedirle permiso a esa ciudad para poder salir con tus barcos a poder, pues, visualizar tierra firme. ¿Cuál es esa ciudad, chicos? ¿Cuál es esa ciudad importante fundada en América del centro? O bueno, en la zona, ¿no? De América. ¿Nadie tiene idea? Ya te lo voy a poner fácil, chicos. El día de hoy hay un canal con su nombre que une, obviamente cuando te hablo de canal, te hablo de lo que une, lo que une el Atlántico con el Pacífico. Ahorita vas a decir Panamericana, ATV, me vas a decir ahorita. Bien, chicos. Ese es el canal de Panamá, muy bien, claro, el canal de Panamá. Ah, Panamá, chicos. Ahorita me decía Willas, me vas a decir. Bien, chicos, ahí está. Ahora, este canal de Panamá, perdón, esta ciudad de Panamá va a ser fundamental porque va a ser el centro de operaciones de los viajeros. O sea, todos los viajes que salían, todos los viajes que salían hacia el sur, chicos, eran viajes dados por, obviamente, el permiso desde Panamá. ¿Bien? Ahora, la pregunta que te hago es la siguiente. Chicos, la invasión al Tahuantinsuyo fue prácticamente unos 40 años después de la llegada de los españoles. Colón llegó en el año 1492 y el Tahuantinsuyo va a caer en el año 1532. Entonces va a ser 40 años después. Y obviamente en estos 40 años las cosas se fueron estableciendo de otra forma en América, ¿no? Recuerde, por ejemplo, de que antes de que venga Pizarro, ¿no? Por ejemplo, había llegado por la zona de Colombia, por ahí, Balboa, ¿no? Balboa, Núñez de Balboa, que encontró el Mar del Sur, ¿no? El Mar del Sur, que luego va a ser llamado Océano Pacífico, ¿no? Y poco a poco ya se está dando las expediciones. Chicos, quiero que recuerdes algo importante. Este era un lugar que el español no conocía. Era un lugar que no se tenía idea en España. Entonces, fue complicado poderlos explorar, pues, porque te arriesgabas a introducirte a un mundo desconocido, a un mundo complicado, ¿no? Entonces, por eso que fue tan difícil este tema de las exploraciones. Bien, y pues poco a poco, chicos, se dio dando información, ¿no? La pregunta que te hago es esta, chicos. ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo se comunicaban, chicos? Se hablaban otro idioma. No, pues es que el español tiene otro idioma, ¿no? El español tiene otro idioma que el nativo americano, ¿no? ¿Cómo se comunicaban? Más así señas, ¿ah? No, no te preocupes, chicos, estamos acá para aprender. Este, en realidad, chicos, ellos se comunicaban por un tema de traductores. ¿Quiénes eran los traductores? Claro, Martinillo era un traductor, ¿no? Claro. Ujú. Los traductores eran jóvenes, ¿no? Nativos de la región que se les entregaba a los españoles para que los españoles le puedan pues enseñar el idioma, ¿no? O sea, usted sabe que cuando alguien es pequeño, cuando tiene poca edad, es más fácil que entiendan los idiomas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo con mis años ya se me hace difícil pues entender, no sé, inglés, francés, ¿no? O sea, es difícil, pues, ¿no?
Pero los niños, yo escucho a mi sobrina, ¿no? Que hablan inglés fluido, mi hermanita también pues habla otro idioma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí es como que el mejor momento, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó acá, ¿no? Se les entregaba pues a algunos indígenas nativos, chiquitos, pequeños, ¿no? Jóvenes, y les enseñaban el idioma y poco a poco pues y poco a poco chicos, los nativos, ¿no? Empezaban pues a hablar los dos idiomas y nos los servían como traductores, ¿no? Era importante la figura de los traductores, ¿ve? Te lo digo porque siempre me preguntan, me dicen, profe, ¿y cómo se comunicaban si tenían otro idioma? Ah, justamente, pues, ¿no? La función de los traductores. Bien, chicos, ahora, Pizarro, ¿a qué se dedicaba en España, chicos? ¿Qué es lo que hacía Pizarro en España? Pizarro era una persona, chicos, noble. O sea, cuando te digo noble, no que si, porque hoy día le dicen nobles a las personas con valores, ¿no? Pero no, yo te digo la nobleza esa del alto rango, ¿no? De alto cargo. Y obviamente, chicos, no, pues Pizarro no era noble. Pizarro no era un noble, chicos, no era un noble. Pizarro era una persona que, vamos a decirlo sin que suene cruel, chicos, pero Pizarro era una persona que dicen los propios cronistas que era un chanchero. Se dedicaba pues a criar cerdos, ¿no? A darle de comer a los cerdos, ¿no? Ahora, ¿un cerdo qué come, chicos? Un cerdo come de todo, claro. Come basura a veces, ¿no? Le dan los sobras, todo, ¿no? Es por eso que el trabajo del cerdo era, pues en este caso, chicos, era complicado, pues, ¿no? Nadie lo quería hacer. Era una persona, chicos, que nadie quería o sea, Pizarro no sabía leer ni tampoco sabía escribir, chicos. Era un analfabeto, era. Ujú. Y además también dicen, ¿no? Los propios cronistas, un bastardo. ¿Qué es un bastardo, chicos? Claro, muy bien, un hijo fuera del matrimonio. Ajá, correcto, ¿no? Muy bien, chicos, perfecto. Y pues de esta manera entonces este Pizarro llega, ¿no? Diego Almagro, chicos, su situación era algo similar, ¿ah? Diego Almagro también era un hombre que no sabía leer ni tampoco sabía escribir, ¿no? Era un personaje, chicos, que no había tenido una vida muy notable, ¿no? En y de Ronald Luque sí, ¿no? Además también decían de que le habían generado marcas, ¿no? Por eso es que Almagro le decían, Almagro el feo le decían. Le hacían bullying al pobre Almagro, chicos, ¿ah? ¿Y saben quién le hacía bullying al pobre Almagro, chicos? El hermano de Pizarro, Hernando Pizarro, ¿no? Hernando Pizarro dice que le decía que su cara le daban ganas de vomitar, ¿no? Que le daba, que alejen ese rostro, decía, ¿no? Y bueno, pues era la situación, ¿no, chicos? Ahí está. Bien. Hasta aquí todo clarito, chicos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá, chicos? Sí, perfecto, bien. Ahora, muchachos, yo siempre he escuchado que la gente dice, acá a América llegaron, acá al Tahuantinsuyo llegaron unos ignorantes, ¿no? Unos tontos, dicen, ¿no? Ya, a ver, ahí hay un problema, chicos, ¿sabes? Porque si tú dices de que los españoles eran unos tontos y unos ignorantes, ¿cómo quedan los incas?
Claro, pues, o sea, es que te vuelvo a repetir lo que te dije desde que te conocí. Bien, bien, chicos, en la historia no hay buenos ni malos. No hay buenos y malos en la historia. En la historia simplemente hay circunstancias que se dan, coyunturas que se dan. Oye, por cierto, hace 15 días que no nos vemos, ¿no? Hace 14 días que no nos veíamos. Te he extrañado, chicos, ¿ah? Mi viernes la semana pasada no fue el mismo, ¿ah? No fue igual mi viernes, ¿ah? Tenía ganas de enseñar, ¿ah? Tuve que, a mis sobrinos que vinieron a visitarme, tuve que enseñarles sobre Pizarro, sobre los incas, y ¿no? Para que no molesten. Bien, chicos, ahora, volviendo al tema, claro, ¿cómo quedaría? Bueno, dicen, yo he escuchado, chicos, ¿ah? Hasta de propios docentes, ¿ah? Unos ignorantes, unos pobres ignorantes llegaron, ¿no? Y yo te pregunto, si esos ignorantes son tan malos, o sea, ¿cómo quedan los demás? Claro, obviamente, pues, pero la diferencia, Muriel, es que la diferencia, Muriel, va a ser de que en Norteamérica, en la parte de Estados Unidos, el colono que llega va a limpiar, ¿no? Las razas de ahí, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Que ese colono va a llegar, claro, podía ser por ejemplo, vamos a decir, un anglicano, ¿no? Podría venir un ortodoxo, podría venir, no sé, un protestante, ¿no? Llegaban a América, pero ellos no se reproducían con los nativos. Ellos eran solamente ellos, ¿no? Y se establecían ahí y era pura gente de raza blanca, tal y como eran los anglo, ¿no? Los anglo y sajones, ¿no? Porque ellos son descendientes de los anglosajones. Aquí en América no, pues cuando llegaron los españoles acá fue un todo contra todos, pues, ¿no? Se recuerda pues que Almagro tenía un hijo mestizo, Pizarro tiene un hijo mestizo, ¿no? O sea, es una mezcolanza racial, ¿no? Por eso es que aquí tenemos tanta riqueza, pues muchachos. Siempre le digo a mis alumnos, nosotros somos chuscos, pues muchachos, ¿no? Me dice, oh, profe, me pifean. Pero no somos chuscos o sea, por el contrario, mejor todavía, ¿no? Porque tenemos diversidad, pues chicos. Claro, pues. Tenemos diversidad, chicos, diversidad cultural. Así como tú veas a tu compañero al costado, tú dices, ah, no, esta es diversidad. Esto no se encuentra en cualquier parte del mundo, ¿no? Esta es diversidad. Esta es diversidad. Profe, ¿por qué habría sido eso? ¿A qué te ríes tú de la diversidad? Sí, en este caso no es por hablar mal, chicos, es la diversidad, ¿bien? Muy bien, ¿verdad, profe? ¿Qué habría sido eso? ¿Por qué habría sido eso? ¿Por qué se reprodujeron con todos? ¿Así? Esa es la pregunta, hijito. ¿Por qué hubo una mezcolanza racial? Bueno, Francisco de Toledo quiso organizar en república, ¿no? Dijo blancos con blancos, indígenas con indígenas, ¿no? Y esclavos con esclavos, pero al final y al cabo fue un todos contra todos, ¿no? No sé, o sea, sería un poco engañarte diciéndote por qué se dio eso, ¿no? Pero lo que sí es de que normalmente lo que ocurría ahí era un cruce racial, ¿no? Un cruce racial que terminó generando una mezcolanza que es la que tenemos hoy, ¿no? Hoy tenemos una mezcolanza racial, ¿no? Ujú. Pero sí se trató de ordenar, ¿ah? Sí se trató de ordenar, Muriel. Bien, chicos, ahora, entonces, volviendo al tema, lo que te decía, ¿no? Estos españoles sí eran españoles que en su mayoría eran analfabetos, que no tenían, pues, mucho conocimiento académico, posiblemente no eran personas preparadas, ¿no? O sea, no eran universitarios, no nada de eso, pero eran personas que buscaban una mejor vida, ¿no? Querían establecerse aquí y además también fueron muy astutos en darse cuenta sobre complicaciones que habían pues en América, ¿no? Le van a sacar mucho provecho, chicos, mucho provecho le van a sacar a la pelea entre Huáscar y Atahualpa, por ejemplo, ¿no? Bien, muchachos. ¿Hasta aquí todo claro? Correcto, chicos. Muy bien. Muy bien. Ujú.
Bien, muchachos, lo máximo. Ujú. Entonces, de esta manera, muchachos, se va a dar pues la invasión al Tahuantinsuyo. Ahora, Pizarro, chicos, es un personaje que cuando llegó a América fue ganándose poco a poco el respaldo de la gente, ¿ah? Fue una persona que escaló, chicos, ¿ah? Pizarro fue alguien que vino escalando, ¿no? O sea, que se había ganado cierto prestigio, ¿no? Había empezado como algún trabajador de los barcos y poco a poco fue ganándose el respeto, la confianza de la gente, ¿no? De los encargados y pues llegó un punto en el que ya tenía un respaldo, ¿no? Un nombre ganado y por eso es que se va a introducir pues en el viaje también, en el negocio también, chicos, de las expediciones. Bien, ese es el objetivo, meter también a las expediciones. Bien, muchachos. Ujú. Y de esta manera vamos a hablar entonces el día de hoy de la invasión al Tahuantinsuyo. Bien, muchachos, ahora Pizarro se reúne con Diego Almagro y con Hernando de Luque. La diferencia entre estos tres la tenía Hernando de Luque. Hernando de Luque era un personaje que sabía leer y escribir. Era un personaje que había sido, pues, educado por la iglesia. ¿Bien? Hernando de Luque tenía eh, ciertas ventajas académicas, ¿no? Y se reúnen y se forma la famosa empresa Perulera o también la famosa empresa de Levante. Una empresa que buscaba, ¿no? El, como una empresa privada, como un dinero puesto por ellos mismos, ¿no? Tratar de llegar al famoso Dorado, ¿no? A la famosa tierra prometida del que tanto se había escuchado hasta ese momento. Entonces Pizarro, Almagro y Luque van a ir, ¿no? Bien, chicos, ahora, en este momento se van a viajar hacia el sur, le van a solicitar el permiso desde Panamá, ¿bien? Y comienza pues su viaje, ¿no? ¿Qué lugares, a qué lugares llegaron, ¿no? Puerto Piñas, Puerto del Hambre, pero la situación se va a poner tensa cuando se encuentren en las tierras del Fortín de las Piedras. El cacique de las Piedras, chicos. El Fortín del cacique de las Piedras va a ser un momento tenso. Previo a esto, chicos, Almagro y Pizarro se separan. Almagro regresa al sur, al norte, perdón, para poder traer provisiones y Pizarro se queda en América del Sur, ¿no? Ahora, Pizarro va a ser atacado por el cacique de las piedras. Dicen que este ataque casi acaba con la vida de Pizarro. Y Pizarro, con las justas, termina huyendo, ¿no? Y se va a la zona del norte, ¿no? A Panamá. Pero Almagro no sabía de esto, ¿no? Entonces Almagro viaja hacia el sur y se va a enfrentar también al cacique de las piedras, ¿no? Un enfrentamiento que va a terminar, pues siendo también sangriento y que a él le va a terminar rozando una flecha en el ojo, el cual hace que él pierda la vista, ¿no? A él se le vacía el ojo y pierde el ojo, ¿no? Por eso a partir de ahora le dicen al magro el tuerto, ¿no? Mala suerte al magro, chicos, ¿ah? Si mira, si ya su genética no lo había ayudado, si ya no era muy agraciado que digamos, imagínate ahora que le dicen, pues, que ahora que pierde un ojo, ¿no? Ya la vida fue dura con el magro, ¿no? Bien, entonces Almagro, muy molesto por esto que ha ocurrido, Almagro termina quemando el pueblo, ¿no? Y a partir de ese momento se le llama pueblo quemado, ¿no? Para ver, ese es el castigo que da Almagro, ¿bien? Y chicos, el, este viaje fue un rotundo fracaso, ¿ah? Pizarro cree que Almagro ha muerto y Almagro cree que Pizarro ha muerto. Ellos se van a encontrar en Chochama, en la región de Chochama. Y se van a dar un abrazo, chicos, muy fuerte, ¿ah? Un abrazo, creo yo, similar al que tú y yo nos vamos a dar el día que me digas que ingresaste, ¿no? Ese día nos vamos a dar un abrazo recreando, pues, a Almagro y a Pizarro, ¿no? Bien, y bueno, los fracasos, chicos, no siempre son negativos, ¿ah? A veces los fracasos nos ayudan a poder entender en qué nos equivocamos. Y ahí aparece justamente pues la figura del famoso contrato de Panamá, ¿no? El haberse dado cuenta que, chicos, les faltaba dinero, pues no había de otra, pues o sea, ya habían intentado con su plata, con lo que ellos tenían,
Y no alcanzaba, pues, muchachos. Es la verdad, pues. No alcanzaba, ¿no? Entonces, por esa razón, es que ellos lo que buscan es agarrar y buscar financistas, gente que ponga, ¿no? Gente que apoye. Y ahí aparece, pues, por ejemplo, Gaspar Espinosa como un nuevo testaferro, como un nuevo financista. Y también aparece, muchachos, el propio gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila. Mira que eh, mira chicos que los propios indígenas tenían problemas para poder decir su nombre, ¿no? Pedro Arias Dávila. Pues como no sabían hablar muy bien castellano, decían Pedrarias, le decían, Pedrarias. No, no Pedro Arias, sino Pedrarias, ¿no? Y así se quedó, ¿no? Con ese nombre se quedó, ¿no? La gente los reconocía como Pedrarias. Bien, chicos, ahí está. Ujú. Y bueno, pues muchachos, de esta manera Pizarro va a tener el permiso para viajar por segunda vez. Bien, en el segundo viaje. Este viaje se llama el viaje de descubrimiento, chicos, ¿ah? Y obviamente creo que está de más decirte que en este viaje llamado de descubrimiento llegaron pues a descubrir el Tahuantinsuyo, ¿no? Bien, chicos, aquí creo que no hay sorpresa, ¿no? En viaje de descubrimiento descubrieron pues el Tahuantinsuyo, ¿no? Ahora, ¿qué hicieron acá, chicos? Importante, importante, chicos, ¿ah? Recuerda, por favor, lo siguiente. Mm. En este viaje, chicos, en este viaje, Pizarro parte, hace el mismo recorrido, parte, ¿no? De la zona desde Panamá, ¿bien? Y en los primeros meses, chicos, de este viaje fueron muy duros, ¿sabes? Fueron similares al primer viaje. Fueron viajes, fue un viaje donde no encontraban lugares, faltaban provisiones, ¿no? No habían zonas en donde establecerse. Fueron momentos, chicos, muy, muy, muy complicados. A tal punto, muchachos, de que los soldados ya pedían el retorno, ¿no? Decían, no, que querían regresar, ¿no? Ahora, como faltó provisiones, Pizarro envió a Pedro Arias, perdón, envió a Diego Almagro con Pedro Arias. ¿Eh? Lo envió con Pedro Arias para que Pedro Arias pues se encargue de darles provisiones. Y dice pues que Pedro Arias estaba muy molesto, ¿no? Estaba muy, pero muy molesto Pedro Arias porque, o sea, Pedro Arias sentía de verdad que este viaje era un rotundo fracaso y que pues su nombre y su dinero estaban en juego, pues, ¿no? Así que Pedro Arias lo que hizo fue el darle un mismo rango a Diego Almagro que el de Pizarro, ¿no? A partir de ese momento, ambos tenían el mismo rango, ¿no? Pizarro y Almagro. Y muchachos, cuando esto ocurre, Pizarro pues siente que obviamente, o sea, se siente mal, pues no es como que siente que Almagro ha ido con Pedro Arias y pues ha jugado ha jugado por él, ¿no? O sea, le ha dicho lo que sea con tal de que le toque pues un cargo, ¿no? Entonces es por esa razón de que ya la relación está un poco golpeadita aquí, ¿no? Todavía no rota todavía, pero sí había una especie de incomodidad, ¿no? Una especie de molestia. Ahora, a tal punto, chicos, de que este viaje se pone tenso cuando cuando los soldados empiezan a quejarse, ¿no? de este viaje y solicitaban el retorno. Y Diego Almagro se enoja, ¿no? Diego Almagro se enoja y dice, no, a aquellas personas aquellas personas que sigan pues pidiendo el retorno, las vamos a matar, ¿no? Y se les va a ejecutar acá, ¿no? Y Pizarro le dice, oye, ¿tú qué tienes, no? O sea, ¿por qué haces eso? Lo quiere desautorizar a Diego Almagro. Y Diego Almagro le saca pues su jerarquía, ¿no? Porque Diego Almagro dice, tú y yo tenemos la misma disposición, ¿no? Y sintió pues que obviamente lo que buscaba Pizarro era disminuir su influencia, ¿no? Entonces muchachos ahí se puso la relación un poco tensa. Dice que Pizarro sacó su espaina, desenvainó sacó su espada, chicos, desenvainó su espada y también la desenvainó Almagro, ¿no? Tú a tú, ¿no? Ahí se puso el momento tenso, ¿no? Pero no llegó a mayores porque
los propios soldados se metieron, ¿no? Fue como una especie de pelea escolar, pues, ¿no? Cuando se pelean los muchachos y, y están como que pura boquilla, ¿no? Te vamos a matar a la salida, vas a ver, ¿no? A ver, ¿no? Tú y cuánto más, ¿no? Algo así, ¿no? Así, ¿no? Una peleita así de boquilla, nada más sacaron sus espadas, no sé. Pero no pasó a más, ¿no? Ahí quedó nada más la cosa. Entonces, el viaje continuó, chicos, y se encontraron casi pasando la línea ecuatorial, casi llegando a la zona de Colombia, ¿no? Por ahí Tumbes se encontró, chicos, a una balsa de indios, los famosos indios tumbesinos, o también llamados o bueno, también se les llama, chicos, los famosos indios tayanes, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando ellos llegaron, ¿no? Se les preguntó, ¿no? Por el Tahuantinsuyo, por este mundo de riqueza, y estos indios tayanes terminaron aceptando, ¿no? Que sí, efectivamente había un mundo en el sur repleto de riqueza, y pues en este caso el, Pizarro cree en eso, ¿no? Pero los soldados no, chicos, los soldados creen que este ha sido una treta, ¿no? Los soldados creen que Pizarro ha agarrado y ha aprovechado que ellos no hablan ese idioma y ha querido manipular el mensaje para seguir con el viaje cuando ellos querían volver a ver a sus familias, ¿no? Habían pasado años, pues chicos, habían pasado casi 2 años y ellos querían volver a ver a su familia, ¿no? Entonces la situación se puso así, pues, ¿no? Complicada, chicos, complicada. Ahora, para su mala suerte de Pizarro, en este momento, lo sacaron a Pedro Arias del gobierno de Panamá. Lo sacaron, chicos, del gobierno de Panamá y pusieron a Pedro de los Ríos. Bien, Pedro de los Ríos. Y Pedro de los Ríos, primero que nada, no tenía muy buena relación con Pizarro. Sobre todo porque Pizarro, o sea, él no le había dado permiso pues a Pizarro, ¿no? A Pizarro le había dado permiso Pedro Arias. Bien, ahora, además también la relación no era muy buena porque los soldados, aprovechando pues, ¿no? De que Pedro de los Ríos había llegado, le mandaron un regalo, ¿no? Un regalo le mandaron, una serie como una especie de algodón, ¿no? La cesta de algodón. Y dentro de ese algodón había un mensajito, pues chicos, un mensajito donde tildaba a Pizarro de carnicero, lo tildaba de carnicero, ¿no? Aquí queda el carnicero, le dijeron, ¿no? Y pues obviamente eso sí fue duro, pues, ¿no? Porque, chicos, tal que lo acusaban de carnicero a Francisco Pizarro, ¿no? Y estaba en tela de juicio el nombre el nombre, chicos, de Pedro de los Ríos, pues, ¿no? Imagínate que esas denuncias lleguen a las manos del rey. Obviamente que iba a ser un llamado de atención muy duro Pedro de los Ríos, ¿no? Por eso Pedro de los Ríos un poco se muñequea y manda a Juan Tafur a que regrese con Pizarro y compañía, ¿no? Le dice, Juan Tafur, anda, anda a donde se encuentren nuestros emisarios y que regrese, ¿no? Diles que vuelva, ¿no? Y pues Juan Tafur se encuentra con Pizarro y compañía en la famosa Isla del Gallo, ¿bien? En la Isla del Gallo. Y ahí, chicos, en esa Isla del Gallo, Juan Tafur le dice que Pedro de los Ríos ha solicitado el retorno. Pero chicos, Pizarro no es tonto, pues Pizarro sabe que si él regresa, ya fue, pues. O sea, él sabe que si él regresa, ya fue, ya. Si no puede regresar, pues chicos, no puede regresar. Entonces, ¿qué hace Pizarro? Pizarro agarra y traza una línea y dice, todos aquellos, ¿no? Todos aquellos que regresen a, que regresen a Panamá van a vivir pues en sus miserables vidas, ¿no? Pero aquellos que se queden, ¿no? Que se queden conmigo, van a gozar pues de todas las recompensas que alguna vez soñaron, ¿no? Y pues chicos, te cuento de que solamente 13 personas se quedaron con él. Solamente 13. Chicos,
Bien, chicos. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, muchachos. Ah, bueno, estos son los 13 del Gallo, de la isla del Gallo. Los famosos 13 en la isla del Gallo son los 13 más adinerados, más ricos, no más poderosos, así, por así decirlo, que luego van a ser muy bien recompensados, ¿no? Muy bien recompensados por la corona. ¿No, muchachos? Ujú. Hasta aquí todo clarito entonces, ¿no, muchachos? Muy bien. Ah, recuerdo que en este segundo viaje también se anexó a este viaje Pedro de Candia y Bartolomé Ruiz. Chicos, Pedro de Candia y Bartolomé Ruiz. Bien, muchachos. Mira, de Panamá salían siempre los viajes, ¿no? Bien, acá está la Isla del Gallo, ¿ves? Por Colombia más o menos, ¿no? Por Colombia más o menos. Bien, chicos, y ahí pues llegaron a la isla Tumbesina. Y en este segundo viaje, chicos, Pizarro y compañía llegaron hasta el río Santa. Pregunta, ¿en qué departamento queda el río Santa? Ancash, muy bien, perfecto. Y te pregunto algo. ¿Qué suyo sería entonces? Chincha y suyo, muy bien, Lady. Ahora, chicos, si el chincha y suyo tenía una característica, ¿qué característica tenía el chincha y suyo? Fue el más poblado, muy bien, Fabiola. Por ende, ¿qué le va a pasar al chincha y suyo? ¿Qué le va a pasar, chicos? ¿Qué crees que le va a pasar? ¿Nadie? Claro, pues chicos, es el suyo que se va a tener, el suyo que va a terminar teniendo mayor cantidad de enfermedades. Bien, chicos, claro, es el suyo que va a tener mayor cantidad de contagios de viruela. Entonces, el segundo viaje va a ser, chicos, va a ser difícil, ¿no? Porque el segundo viaje es el que va a traer las enfermedades. Y este es un punto de partida para la crisis en el Tahuantinsuyo, porque recuerda que la viruela va a terminar siendo mortal, ¿no? Porque va a matar a una gran cantidad de población, sobre todo, chicos, a la gente del Chinchaisuyo, ¿no? Bien, chicos. Bien, chicos. Continuamos. Ahora, profe, entonces, ¿qué pasa ahora con Pizarro? Bueno, chicos, Pizarro sabe que no puede volver a Panamá, pues en Panamá es una persona no grata, ¿no? No es muy querido en Panamá. Bien, por esas razones que Pizarro lo que tiene que hacer es agarrar y, y negociar con el rey del circo, chicos. ¿Quién es el rey del circo aquí? ¿Quién es el rey aquí de todo? ¿Quién es el dueño de todas estas empresas? En Panamá está Pedro de los Ríos, pero hay alguien por encima de Pedro de los Ríos, pues chicos. ¿Quién es esa persona que está por encima de él? Claro, pues Florencia, el rey, por supuesto. Es el que Pizarro agarra y viaja pues hasta España para entrevistarse con el rey, ¿no?
¿no? Bueno, no encuentra al rey, termina hablando con la reina. Recuerda que el rey en ese momento era Carlos V o Carlos I, dependiendo del lugar donde lo encuentres, ¿no? Si lo encontrabas en España, Carlos I. Y si lo encontrabas pues en la zona y si lo encontrabas en la zona de España, perdón, del Sacro Imperio Romano Germánico, era Carlos V. O sea, en España era Carlos I. Y en el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, era Carlos V, ¿eh? Entonces, de esta manera, muchachos, ¿no? Mm, Pizarro quiere hablar con la corona directamente, ¿no? Y va a hablar, ¿no? Va a conversar con la corona. Va a hablar con la reina Isabel de Portugal, reina de España, y muchachos, le van a conceder el permiso, ¿bien? El permiso, el tan ansiado permiso. O sea, prácticamente esta capitulación va a estar por encima del permiso de Pedro de los Ríos, ¿no? Pedro de los Ríos, a pesar de que ya no le cae bien este Pizarro, igual va a tener que dar permiso porque obviamente esto se lo ha concedido el rey, ¿no? Y la reina. Entonces, chicos, Pizarro va a recibir en la famosa capitulación de Toledo el permiso, chicos, de su segundo viaje, su tercer viaje, perdón, su tercer viaje, ¿eh? Ahora, aquí, chicos, Pizarro se le devuelve el magro. Pues acá Pizarro va a obtener la mayor cantidad de beneficios. Le van a dar tierras, ¿no? Le van a dar una gobernación, le van a dar este sueldo, le van a dar indígenas, ¿no? Le van a dar títulos nobiliarios. Por ejemplo, un título nobiliario importante que va a recibir Pizarro va a ser el título de adelantado, ¿no? Un título adelantado, que era el cargo más alto que podía tener un soldado, ¿no? El título de adelantado, chicos, ahí está. Entonces, de esta forma, chicos, Pizarro comienza a recibir una gran cantidad de cosas, ¿no? Almagro creía que iba a recibir lo mismo, chicos. Almagro solamente le dieron la alcaldía de Tumbes, algo minúsculo a comparación de Pizarro. Y pues a, a Hernando de Luque le dieron solamente, ¿no? Obispo de Tumbes, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Entonces, eso era lo que había determinado, pues, la corona, ¿no? Ahora, la pregunta es, profe, ¿y qué pasó? ¿Por qué Almagro no se quejó? Porque todavía esto está en el papel, pues, chicos. Esto no se iba a dar si es que no se llegaba a nada, ¿no? Pizarro y Almagro tienen que llegar primero al Tahuantinsuyo, conquistar esa región. Luego recién repartirse las tierras. Y chicos, recuerda que en este mapa va a aparecer algo importante. Esta línea divisora. Esta línea divisora, bien chicos, ahí está, vamos a ver el pulso. Está cerca mi pulso, ¿ah? Esta línea divisora, chicos, es la línea del Tratado de Tordesillas. Todo esto le pertenecía a Portugal y todo esto le pertenecía a España, chicos. Es el famoso Tratado de Tordesillas, ¿bien? Que se firmó entre España y Portugal para dividirse, pues, la tierra firme, ¿bien? Bien, chicos. También a Pedro de Candia lo van a llamar artillero mayor y a Bartolomé Ruiz lo van a dar el cargo de piloto mayor de la Mar del Sur. Bien, chicos. Esa es la forma como ellos se van a repartir los cargos, ¿eh? Pregunta, chicos, ¿está aquí todo claro? Muy bien, chicos, perfecto. Continuamos entonces. Y se van a ir, chicos, al tercer viaje, ¿eh? El viaje de conquista o el viaje de invasión. Bien, aquí entramos en conflicto, ¿ah? Entramos en conflicto, chicos. ¿Tú qué dices, conquista o invasión? ¿Tú qué dices, conquista o invasión? Invasión, ¿ya? Ujú. Claro, ahí entra un debate siempre, chicos, entre si fue conquista o invasión, principalmente por el tema de la forma, ¿no? El cómo se ingresó, ¿no? Muchos ponen como ejemplo de conquista lo que pasó con Portugal, ¿no? Portugal terminó conquistando a Brasil
a la región que hoy día se llama Brasil, porque llegó con regalos, ¿no? Llegó con los nativos con regalos, ¿no? Con obsequios, cositas que le dieron y los propios nativos lo invitaron, ¿no? A diferencia de España que fue de frente a golpear, pues, ¿no? España fue al choque, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Entonces, Pizarro llega por tercera vez en este viaje de conquista o de invasión y lo primero que hace, chicos, Pizarro es convocar, pues, ¿no? Buscar a los caciques que le puedan dar apoyo, ¿no? Ahí aparece, por ejemplo, el cacique Tumbalá, ¿no? Que era de la región de Puná, Chilimasa, que era de Tumbes, Maizabilca, que era de Poechos, quien le entrega a su sobrino Martinillo, ¿no? Él le entrega a su sobrino para que sea como el traductor, el guía de esa zona, ¿no? Que es justamente la zona de Poechos, ¿no? Y ese nativo es el famoso Martinillo, ¿bien, chicos? Ahí está. Ahora, Pizarro se entera aquí que el Inca Atahualpa se encuentra en Cajamarca, pero no lo ataca porque obviamente el Inca no estaba solo, pues no estaba con sus tropas. Entonces Pizarro va a tratar de ver una forma de cómo ingresar, ¿no? A invadir, pues, o a tomar capturado, ¿no? A a Atahualpa, ¿no? Ujú. Bien, dentro de su tercer viaje, chicos, se funda la primera ciudad en Perú, en lo que hoy es Perú, que es San Miguel Tangarará, en Piura, ¿bien? Y bueno, también durante este recorrido contaron con el apoyo de los Cañaris y de los Tayanes, ¿no? Bien, chicos, ahí de esa forma entonces el Tahuantinsuyo ya empezaba pues a desquebrajarse, ¿no? Los primeros aliados españoles fueron ellos, ¿no? Ahí está, chicos. Ujú. Ahora, pregunta, ¿por qué Atahualpa no los atacó directamente? ¿Por qué Atahualpa no atacó? Claro, ¿no? Ujú. Es que en realidad hubo como una especie de, claro, hubo una especie de confianza. Es cierto, chicos, no lo vieron como este, o sea, no lo vieron como una amenaza en realidad, ¿no? Cuando le preguntaron, cuando Atahualpa dice, ¿no? Que cuántos dicen de que le dijeron que eran 130 nada más, o 230, ¿no? 230 pues chicos, 230. O sea, 230 no refiere una amenaza, pues el Inca era bravo, pues chicos, el Inca había vencido, Atahualpa había vencido, chicos, a- había vencido, chicos, a Huáscar, ¿no? Bien, entonces es importante que entiendas eso, ¿no? Entonces, no le va a dar no le va a dar mucha importancia, ¿no? Es más, a tal punto, muchachos, de bueno, en el previo a la reunión con Atahualpa, Pizarro mandó, chicos, a dos emisarios a invitarlo a Atahualpa. Envió a Hernando de Soto y a Hernando Pizarro, ¿no? Entonces ellos fueron, y ellos cuentan en sus crónicas, si no me equivoco, creo que es en la crónica de Hernando de Soto, cuenta de que los soldados del Inca se encontraban chicos en las montañas, ¿no? Dice, cuando ellos pasaban, veían a los soldados del Inca, ¿ven? Pero que no los atacaban, los dejaban pasar. No los atacaban, chicos, los dejaban pasar para que se den cuenta que en realidad, pues, su intención de ellos, ¿no? Era era el saber para qué habían venido estos disque huiracochas, ¿no? Estos disque dioses, ¿no? Entonces, Atahualpa, muchachos, recibe a los emisarios de Pizarro y termina aceptando la invitación. Y acá viene posiblemente, chicos, el mayor error, ¿no? Atahualpa decide ir sin soldados a encontrarse con Pizarro, ¿no? Atahualpa, la soberbia le va a ganar, chicos, ¿ah? ¿Saben quién lo cuenta esto, chicos, de una manera muy agradable? José Antonio del Bustos. José Antonio del Bustos debe ser, a mi criterio, el máximo historiador
de esta época. Era un docente que llegó a ser rector que llegó a ser decano de la Facultad de Historia de la Universidad, de la Universidad Católica. Y él dice pues que a Atahualpa le va a pasar lo que le pasa a una persona que está caminando por la calle y que le cae un golpe, ¿no? De la nada, ¿no? Le cae un puñete de la nada, ¿no? Imagínate, tú estás caminando y alguien viene y ¡plá! Te mete un puñete. Ya cuando tú quieres reaccionar, ya es tarde, pues ya te agarraron a patadas, ¿no? Eso le pasa a Atahualpa, ¿no? Atahualpa va a ir con creyendo en una cosa y desafortunadamente, la realidad va a ser otra, ¿no? Y lo va a afectar mucho, pues chicos. Lo va a afectar mucho, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Entonces, de esta forma, el Inca va a ser capturado, ¿no? Llega a Cajamarca, llega a la plaza de Cajamarca, va a aparecer el cura Vicente Valverde, cura de los dominicos, junto con Martinillo, se acercan a Atahualpa. Atahualpa, como ofrenda, le da la chicha para que la beban. Valverde cree que la puede envenenar, así que la rechaza. Y ante esto, pues, le entrega el requerimiento. El requerimiento era una especie de nuevo acuerdo, ¿no? Nuevo tratado que se daba, ¿no? Para que supuestamente, acá era la primera vez que se ponía en uso, ¿no? El objetivo era, pues, el objetivo era de que los incas aceptaran, ¿no? De que los españoles eran superiores académicamente, ¿no? Y por eso tenían académica, cultural, religiosa, militarmente, y tenían pues que aceptar ser inferiores, ¿no? Y ser sometidos por ellos, ¿no? Hablando también, le entregó la Biblia, ¿no? Le hablaba de riqueza, de santidad, ¿no? De dioses, y Atahualpa, molesto también porque le habían rechazado la chicha, Atahualpa lo bota, ¿no? Atahualpa lo bota, ¿no? Y cuando Atahualpa bota perdón, bota la Biblia, ya ahí Valverde da la señal y comienza el ataque, ¿no? Y bajan todos los aliados españoles, ¿no? A empezar la sangría, pues, ¿no? Bien, chicos, y terminan capturando al Inca, ¿no? Lo van a capturar, chicos, y al Inca lo van a apresar en el famoso Amaruhuasi, ¿no? En el Amaruhuasi. Atahualpa capturado, ¿no? Se sorprende, pues, chico, y su miedo lo va a llevar a mandar a matar a su hermano, porque su hermano Huáscar era prisionero en la región de Cusco. Entonces Atahualpa da la orden y lo matan a Huáscar, ¿no? Ujú. Ahora, Atahualpa, chicos, como que se va a quiere un poco, ¿no? Le va a dar un poco O sea, no creyó que esto se iba a dar así, ¿no? Que este escenario era posible. Entonces Atahualpa le ofrece, se da cuenta de que la ambición de los españoles, me imagino que se debe haber dado cuenta la forma como ellos reaccionaban cuando veían el oro y la plata. Y Atahualpa ofrece, ¿no? Un cuarto lleno de oro y dos cuartos llenos de plata, ¿no? Eso es lo que ellos ofrecen. Bien, ofrecen eso, chicos, y el Pizarro acepta y pues empiezan, chicos, a llegar bueno, Atahualpa da la orden y al día siguiente empiezan a llegar los productos, chicos, ¿ah? Ahora ahí, chicos, se van a repartir el primer gran botín. Astutamente, a Pizarro, en la captura de Atahualpa, no lo había mandado a Almagro. Almagro no participó en la captura de Atahualpa. ¿Y saben por qué fue estratégico eso? Porque si Almagro no estaba en la captura de Atahualpa, Almagro no recibía nada, pues, no recibía nada del botín, haciendo que su amistad o relación que tenían cada vez se rompa, ¿no? Bien, entonces muchachos, ya la relación era mala. Ahora, ¿por qué terminan matando a Atahualpa igual si es que él cumplió con el cuarto del rescate? ¿Por qué terminaron, chicos, matándolo? ¿Cuál fue la razón de que lo maten? Lo van a acusar de un montón de cosas, chicos, ¿ah? Lo van a acusar de un montón de cosas, pero la verdad, muchachos, la verdad es de que lo van a matar
Porque el Inca libre era un peligro, pues, muchachos. El Inca era un peligro, chicos. El Inca era un peligro, muchachos, si estaba libre, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate, chicos, si el Inca prisionero tenía ese nivel de convencimiento, ese nivel de convocatoria, imagínate, pues, el Inca salía, chicos. Si el Inca salía, el Inca el día siguiente traía unos 40.000 soldados, pues, ¿no? Como si nada. Porque la gente o sea, el incanato tenía un punto débil, que todo dependía del Inca. Como el Inca era el hijo del sol y era la máxima autoridad, el Inca hacía algo y la gente lo hacía, ¿no? Entonces, muchachos, por eso es de que bajo la presión de los soldados, el Inca va a morir, ¿no? Lo van a terminar matando. O sea, dicen después ya, ¿no? Estas son anécdotas que Pizarro no quería matarlo, ¿no? Se va bien con él, dice, ¿no? Además, también porque Atahualpa le había dado una de sus hijas, pues, a Pizarro, ¿no? Razón por la cual Pizarro tiene una hija con ella, ¿no? Que es su hija llamada Francisca Pizarro, una mestiza. Es que Atahualpa, hijo, es que recién Atahualpa había llegado al trono. Atahualpa no podía elegir un Auqui tan rápido, pues, ¿no? Mira lo que pasó cuando murió Huayna Cápac. Huayna Cápac muere y también muere su Auqui. Y hay problemas. ¿Por qué? Porque el siguiente en orden, que era Huáscar, no era tan respetado, ¿no? Bueno, imagínate con Atahualpa, que todavía Atahualpa, habían sectores de los Andes que le decían a Atahualpa que era un inca impostor. Entonces la cosa se puso media tensa, ¿no? Bien, chicos, entonces lo van a matar. ¿De qué lo van a acusar? De un montón de cosas, chicos, ¿ah? A Atahualpa lo acusan de un montón de cosas. Lo acusan de fratricida por haber matado a su hermano. De incesto, porque sus esposas eran sus hermanas, algunas de ellas. Lo acusan de polígamo, pues tenía muchas mujeres. Lo acusan, pues, de idólatra, ¿no? Lo acusan también, muchachos, de, de traidor también, ¿no? Porque dice que Atahualpa había dado la orden de que regresen las tropas, que traigan tropas, ¿no? Pero el peor de todo, chicos, era ser hereje, ¿no? La herejía te daba como pena de muerte la hoguera. ¿Y en qué consistía la hoguera? En quemarte vivo, ¿no? Esa era la hoguera, ¿no? Quemarte vivo, ¿bien? Esa era, chicos, la pena de la hoguera. Y con la pena de la hoguera, queridos amigos, el Inca no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque la pena de la hoguera, chicos, era una pena donde tu cuerpo iba a ser calcinado. Y obviamente ellos creían en la reencarnación, ellos creían en la vida después de la muerte. Las momias, los malquis, ¿no? Eran momias, ¿no? Donde el, se daba, pues chicos, el tema del recuerdo de los antepasados, ¿verdad? Ellos también creían en el alma, en el Kamaken, en el alma renacida. Y pues obviamente Atahualpa no creía mucho en una muerte mediante la hoguera, ¿no? Así que Atahualpa va a ser bautizado, chicos. Va a ser bautizado. ¿Con qué nombre lo bautizan? ¿Nadie sabe con qué nombre lo bautizan? ¿Nadie? Lo bautizan con el nombre de Juan, chicos, con el nombre de Juan. Y curiosamente, pues ese bautizo va a terminar con su vida igual. Lo van a matar igual, pero la muerte le van a dar la muerte del garrote, esta muerte que ves acá, ¿no? La pena del garrote. Bueno, acá lo dibujan de dos formas, ¿ah? Guamán Poma Ayala lo dibuja en su crónica, en su obra Nueva Crónicas y Buen Gobierno. Algunos consideran que el garrote es esto, el ahorcamiento, pero otros consideran de que era el degollarte, ¿no? El tema es que era que era en este caso una... Sí, mi perrito, acá está saludando, ¿no? Voy a mandar la loguera también a ella, por haber aparecido. Bien, chicos, ahí está.
Entonces, en la pena del garrote, ¿no? Era que también, ¿no? Podía ser un degollamiento. El tema, chicos, es que Atahualpa falleció, no lo mataron. Y ahí hay un pequeño problema, porque la muerte de Atahualpa no le favorece mucho a Pizarro, porque Atahualpa acaba de morir, lo acaban de asesinar, pero ahora la pregunta es, ¿dónde están? Ellos están, chicos, ellos están en Cajamarca, y ellos no querían llegar a Cajamarca, ellos no querían llegar. ¿A dónde querían llegar, chicos? Al Cusco, pues obviamente. Es por esa razón de que ahí van a haber un inconveniente. ¿Qué hace, chicos, Pizarro? Pizarro convoca a algún hermano de Atahualpa que quiera ser inca. Y pues, muchachos, varios hermanos van a llegar, ¿ah? Dos van a destacar. Tupac Hualpa, llamado Toparpa, y el otro es Manco Inca. Bien, o sea, es como que han matado a tu hermano y tú en vez de ir a pelear, no, a quererte a quererlo vengar, tú agarras y negocias con el asesino, pues, ¿no? Y es por eso que Pedro Castillo se equivocó cuando dijo pues, que la codicia, la ambición por el poder llegó con España, pues. Aquí en los Andes había ambición por el poder, pues. Había una división interna, claro, obviamente, Muriel. No solamente que diferente a la española, pues, ¿no? Pero Castillo se equivocó, pues, chicos. Bueno, tampoco es que era una persona muy leída que digamos, ¿no? Que fue tal vez una de las críticas que se le dio, ¿no? Ujú. Sí, chicos. Ya hablaremos de República, chicos, ¿ah? Uy, en República te voy a recomendar que te tomes una manzanilla porque no reniegues, ¿ah? Claro, pero Pedro Castillo estaba como para un debate con Acuña, ¿no? Ahí estaban parejos. Ahí estaban parejos, bueno. Mira, si no lanzaban una buena propuesta, de todas maneras, buenos memes iban a salir de todas maneras. Bien, muchachos, lo máximo. Bien, entonces es un error creer, pues, de que, o sea, lo que pasa es que muchas veces, chicos, han idealizado a los incas, ¿no? Y ahí cuando se idealiza algo, ya ahí no se puede, pues, ¿no? O sea, no se puede entender bien porque se idealiza, ¿no? Yo te he vuelto a decir, chicos, que en la historia no hay buenos y malos, simplemente hay acontecimientos, coyunturas, bien, estructuras que se dan, ¿no? Bien, muchachos, lo máximo. Y comienza la resistencia andina, chicos. Hay dos tipos de resistencia. La resistencia, muchachos, militar y la resistencia ideológica. Ya, y te pongo esta imagen, chicos, para que te des cuenta que, mira, este personaje que supuestamente está dibujado acá es Manco Inca. ¿Qué encuentras en Manco Inca diferente a los incas normales? ¿Qué tiene diferente? Armadura y está encima del caballo. Claro, tiene armas. Ya, eso es para que tú te saques la idea, chicos, para que te saques la idea de que los españoles ganaron porque tenían mejores armas. No ganaron por eso. No ganaron por eso, chicos. Los españoles no ganaron porque tenían mejores armas. Chicos, los españoles que llegaron al Perú fueron 230, chicos. 230 nada más. Es imposible que hayan podido ganar, pues, chicos. Chicos, es imposible que pudieran ganar. Bien, porque obviamente los demás tenían dicen, la población andina dice que era aproximadamente entre 10 a 12 millones. O sea, cómo le iban a ganar pues 230 ni que hubiesen traído una bomba atómica, ¿no? Y ni eso, pues tal vez, ¿no? Y ni eso, chicos, ¿no? Pero los españoles trajeron armas como por ejemplo el arcabuz. El arcabuz era un arma que tú disparabas y tenías que volver a cargar, ¿no? Claro, la razón fue en realidad el apoyo, hijo, Muriel. Más que,
más que se confió, en realidad la razón de la victoria de los incas, de la victoria sobre los incas, perdón, fue que los incas, chicos, se terminaron pues siendo no traicionados porque no fue una traición, pero sí fueron apoyados, ¿no? Por la propia gente, ¿no? O sea, la propia gente de su interna, ¿no? Apoyo interno fue el que terminó generando, pues, de que los españoles ganaran, ¿no? ¿Bien, chicos? Esa fue la razón principal. La segunda razón fue la guerra civil, pues, ¿no? Ahí tal vez, ¿no? La guerra civil entre Huasca y Atahualpa fue la segunda razón, ¿no? Y la tercera razón es, en este caso, las enfermedades, ¿no? Que también diezmaron por las enfermedades, ¿no? Mm. Bien, chicos. Ujú. Veamos la resistencia, muchachos. Tenemos aquí la primera resistencia, chicos, la resistencia quiteña. Bien, chicos, esta resistencia habla exactamente, muchachos, de lo que termina siendo, pues, los generales todavía leales a Atahualpa, ¿no? Hay un sector de la población que todavía le es leal a Atahualpa, sobre todo sus tres generales importantes, Rumiñahui, Calcuchimac y Quisquis, mis chicos, y Quisquis. Ellos son los tres grandes generales de Atahualpa, los cuales van a ir, pues, ¿no? A pelear, van a todavía pelear, ¿no? Bien, muchachos. Y por otro lado, lo que va a hacer lo que va a hacer, chicos, Pizarro va a ser buscar a aliados, ¿no? Y ahí aparece, chicos, el Inca Tupac Hualpa, conocido como el Inca Títere, ¿no? Le dicen el Inca Títere porque en realidad este Inca nunca tuvo poder, ¿no? Fue un Inca que fue utilizado simplemente eh, porque le convenía a España, ¿no? El famoso Inca Títere, ¿no? Calcuchima, chicos, es quemado, ¿eh? ¿Qué pasó con Toparpa? Toparpa lo envenenan, lo matan. ¿Eh? Lo matan, ¿no? Posiblemente por haber creído que es un traidor, ¿no? ¿Eh? Y Kalkuchima, chicos, se va a ser el gran acusado, ¿no? A Kalkuchima lo van a acusar de ser la persona que envenenó a Toparpa, y por eso Kalkuchima lo terminan quemando en la pena de la hoguera. ¿Eh? Ujú. Bien, chicos. Luego de eso, muchachos, había un general importante, ¿no? Apoquiskis, que se encontraba en el Cusco. Bien, este era fundamental, este era muy importante. Y también estaba Rumiñahui. Rumiñahui, muchachos, que estaba en la zona del norte. Entonces, de esta manera, estos, estos personajes todavía iban a pelear, pues, ¿no? A favor del Inca, ¿no? Del Inca Atahualpa, ¿no? Obviamente él ya estaba muerto. Ahora, ¿qué pasó, chicos? Un hermano de Atahualpa apoya a los españoles para ingresar al Cusco. Y este hermano de Atahualpa es un hermano que era cusqueño y que conocía el Cusco. ¿Quién es, chicos? Manco Inca. Manco Inca había apoyado a Huáscar, era del bando huasquista, ¿no? Era de Team Huáscar, era, pues, ¿no? En la Civil War, él apoyó a, este, a Huáscar, ¿no? Ujú. Oye, debería haber una película así como hay de los Vengadores, ¿no? Una película entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? La Civil War andina, ¿no? En vez de balas, ¿no? Piedra, pues, ¿no? Pura piedra ahí. Se hubiesen lanzado ahí. Se agarran a piedrones. Bien, chicos, ahí está. Bueno, este Apoquiskis, que era cusqueño, ¿no? Y que tenía el control del Cusco, ¿no? No, el Ollantay es un relato nada más, hijo. El Ollantay, pero es un relato literato, ¿no? Una literatura, ¿no? O sea, posiblemente tuvo como una especie de personaje con el que se influenció, ¿no? Su relato, pero lógicamente no es el mismo, ¿no? Claro, inspirado en alguien tal vez, ¿no? Ahora, Manco Inca era cusqueño, y Manco Inca, chicos, va a ayudar, ¿no? Ayuda a Pizarro
y compañía para derrotar a Quisquisa. Sobre todo porque conoce la ruta, pues chicos, conoce las entradas al Cusco, conoce los puntos débiles del Cusco. Es por eso que ganó España, pues chicos. O sea, si yo voy a pelear con alguien a una zona que no conozco, ¿no? Es posible que yo pierda, pues porque es una zona que yo desconozco, es una zona difícil para mí. Pero si yo tengo aliados que me dicen cuáles son las rutas y todo lo demás, voy a tener ventaja también, ¿no? Esa ventaja que me sacaba el no conocer el territorio, la voy un poco a equiparar. Y por eso es que Pizarro terminó ganando. Más aún todavía porque Manco Inca también tenía tropas. Y termina pues derrotando a Quisquis. Chicos, lo derrotan a Quisquis. También derrotan a Rumiñahui en el norte. Y con esto, chicos, Manco Inca va a ayudar a que Pizarro ingrese al Cusco. Además, también Pizarro, ¿no? Lo va a nombrar como segundo Inca, ¿no? El segundo Inca títere, ¿no? Un Inca, chicos, que no tenía poder, ¿ah? Quisquis era un personaje que no tenía poder. Bien, bien, chicos. Ujú. Cuando entraron al Cusco, los incas desconocieron la autoridad de Manco Inca. Manco Inca, chicos, o sea, Manco Inca estaba mal, pues chicos, estaba equivocado, pues tenía una realidad completamente alterada, Manco Inca. Manco Inca creía que España iba a llegar y iba a terminar a poner, iban a ingresar al Cusco y luego de eso se iban a pisar y decir muchas gracias, ya pusimos orden, nos retiramos, ¿no? Está mal, pues chicos. Ujú. Chicos, ha sido temblor lo que ha pasado ahorita, ¿no? ¿No? Sí, sí. Ah, está. Esto lo digo porque capaz ya te fuiste, ya te estás en tu vereda, ya estás ya, por si acaso, ¿no? Hay personas que son nerviosas, pues chicos, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, cuando yo vivía con ella, ¿no? Mi hermana venía un temblor y cuando preguntaba por ella, ella estaba en la esquina, ya está en el paradero. Ah, sí, ha sido un movimiento chiquito, ¿no? Temblor, ¿no? Ha sido un movimiento pequeño, nada más. Bien, chicos. Sí, ya pasó. Ah, un camión. Un camión no ha sido. Bien, chicos. A ver. Entonces, cuando Manco Inca ingresa con los españoles, muchachos, los españoles agarran, ¿no? Y desconocen a Manco Inca, pues, chicos. Saquean el Cusco. ¿Te imaginas, chicos? ¿Tú te imaginas? O sea, a mí me gustaría tener una máquina del tiempo, chicos, para ir y ver ese momento, ¿ah? ¿Tú te imaginas a los españoles entrando al Cusco, al sagrado Cusco, y ver todo lo que ellos les habían relatado? O sea, ellos agarraron, llegaron y todo todo tenía valor, ¿no? Habían pues metales, había cosas, ¿no? Y empiezan, chicos, el saqueo del Cusco. Lo saquean al Cusco, entran al Coricancha, saquean, chicos, los templos, las huacas, todo, ¿no? Entonces, eso, muchachos, va a hacer que Manco Inca se dé cuenta en realidad que pues los españoles no vinieron a poner orden, sino por el contrario, a generar caos, ¿no? Bien, sobre todo también cuando profanaron el Ayahuasí, chicos. El Ayahuasí era la casa de las escogidas, princesas del sol y de la luna, y ellas van a ser violadas, ¿no? Eso lo cuentan los propios cronistas, chicos, ¿ah? Y además también, pues, usurparon los Malquis, ¿no? O sea, se robaron las ofrendas que habían en los Malquis, ¿no? En las momias. Bien, chicos. Entonces, de esa manera, Banco Inca se da cuenta de que había sido engañado y Banco Inca quiere poner orden. Pero ya era tarde, pues, chicos. Banco Inca cuando quiere poner orden lo encierran. Y le prometen, y bueno, Banco Inca muy astutamente promete un cuarto del rescate, ¿no? Banco Inca dice, si me liberas, si me liberas, yo te traigo un cuarto así como el que trajo Atahualpa, ¿no? Y Manco Inca, pues en este caso, muchachos, lo liberan, pero Manco Inca no trae oro ni plata, pues Manco Inca trae soldados, ¿no? Y lleva soldados, chicos, al Cusco, ¿no? Cerca del Cusco, chicos, ¿ah? Cerca del Cusco. Cerca del Cusco y manda también a otro personaje por Pizarro, porque Pizarro no está en el Cusco. Pizarro nunca se acostumbró al Cusco, chicos, nunca se aclimató, ¿ah? Pizarro se fue a vivir a Lima. Ahora, la pregunta que me dieras es, profe, ¿y qué encontró en Lima? ¿Qué había en Lima, profe? O sea, yo veo en Lima.
Si yo tuviese que elegir, no elijo Lima, capaz, profe, ¿no? Claro, es que no vayas a pensar que en Lima, pues, había cupos, pues no vayas a pensar que a la Pizarro le cobraron cupo, ¿no? Pero el Pizarro, 2 monedas de oro al día, ¿no? Pues obviamente que no hay eso, pues, ¿no? Tampoco es que haya tanto caos, ¿no? Lo que dicen los españoles es que, de que el Lima era verde. Ya, ahí tú miras, profeta, que me molesta, ¿no? Profeta, bien que haya pasado temblor, pues no es para tanto, pues no, tampoco esté tan nervioso, ¿no? Claro, pues porque Lima no es verde por donde lo vea, ¿no? No, si tú agarras un avión, estás en la parte de arriba y Lima es gris, pues, ¿no? Lima está marrón, pues, chicos, ¿no? Y no por el color de piel de la gente, ¿ah? Sino porque en realidad no hay muchas áreas verdes, pues. Pero cuando Pizarro llega, Lima era verde, dicen, la describen así. Lima, una ciudad con mucha vegetación, ¿no? Una ciudad, chicos, con un río muy caudaloso y con un agua, muchachos, un agua conservada, ¿no? Que es el río Rima. Ya, ahí tampoco tú me crees, pues tú me das, profe, está loco, profe. Yo he pasado por el río Rima ayer y está negro, profe, ¿no? ¿No? Y obvio, pues, ¿no? Pero el río Rima era chico, por eso le dicen el río hablador, porque traía bastante caudal de agua y no dejaba dormir a los vecinos, dicen. Y además también, chicos, y además también este río, pues, terminó dándole recurso hídrico a los españoles, ¿no? Además también, chicos, porque Pizarro toda su vida vivió en Trujillo, Extremadura, que era con salida al mar en España, ¿no? Entonces, por esa razón es que nunca se acostumbró a la altura. La altura siempre fue terrible para él, ¿no? Nunca terminó acostumbrándose. Y además también Lima tenía salida al mar, pues, chicos, ¿no? Estaba cerca al puerto que luego se va a fundar, el puerto más importante del Perú, que es el Callao, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es de que Pizarro nunca se quedó en Cusco. Dejó en el cargo del Cusco a sus hermanos. Y Pizarro se vino a vivir pues a Lima, ¿no? Y Manco Inca, conocedor de eso, Manco Inca también mandó tropas a Lima, ¿no? Lo mandó a Kisu Yupanqui. Quiso nada más, ¿ah? Porque quiso nada más, ¿ah? Porque no lo logró. Cercó Lima, sí, pero lamentablemente otro aliado de los españoles apareció. Y este aliado fue los huancas, chicos, ¿ah? Los huancas. Los huancas fueron aliados de los españoles, chicos, ¿ah? Mandaron tropas, Paulo Inca, dice ahí, apareció para apoyar a Pizarro y compañía. ¿Bien? Al, Manco Inca fue derrotado, sobre todo también porque regresó Almagro, estaba contando sobre eso. Y pues, chicos, terminó cayendo, ¿no? Ujú, terminó cayendo. Al final fue asesinado por los almagristas, quienes lo terminan matando en Vilcabamba. Ahora, Manco Inca funda una resistencia, la famosa resistencia de Vilcabamba. Una resistencia, chicos, que de resistencia tuvo el nombre nada más porque no todos pelearon. Sayitupa, por ejemplo, hijo de Manco Inca, no entabló luchas, simplemente él agarró y negoció con el virrey Hurtado de Mendoza. ¿A cambio de qué? A cambio de la encomienda. Recuerda por favor que la encomienda es un conjunto de indígenas a cargo de un español, ¿eh? Y negoció eso simplemente. Luego viene Titicusi Yupanqui, chicos, conocido como el Inca cronista, ¿no? El Inca cronista, Titicusi Yupanqui. Este personaje, muchachos, este personaje también, ¿no? También negocia, chicos, ¿ah? Firma el Tratado de Acobamba, donde permite que misioneros agustinos ingresen a evangelizar a los indígenas de Vilcabamba, ¿no? Y con él también inicia, chicos, el Taquioncoy. Ah, por cierto, a Sayitupa lo matan, ¿ah? Lo matan por esas tierras, por eso que había negociado. Y luego, chicos, aparece Tupac primero. Este Inca sí, sí pelea, ¿no? Pero lamentablemente para él se enfrenta al virrey más poderoso de toda esa época, pues chicos. Y el virrey más poderoso de esa época era el virrey Francisco de Toledo, chicos, ¿ya? Este, el virrey Toledo dice que pone precio por la cabeza de Túpac Amaru, ¿ah? Y lo comenzaron a buscar hasta su familia, pues chicos, ¿no? Es como que el día de hoy la presidenta diga, pongo recompensa por el profesor Franco y tú ahorita me vas a preguntar, profe, ¿dónde está? ¿Ah? Pase su ubicación. Porque obviamente, pues muchachos, y no te juzgaría, ¿no? Porque es una recompensa que podrías tener tú, ¿no?
Entonces Tupac Amaru comenzó a ser perseguido por ellos, mis chicos, y pues termina siendo capturado, ¿no? Lo van a torturar y lo van a matar también, ¿no? Lo decapitan. Y ahí con él nace una famosa leyenda o mito. El famoso mito del Incarri, del Inca renacido, ¿no? Del Inca rey, ¿no? El mito de que la cabeza del Inca, junto con su cuerpo, se iban a unir. Se iban a unir en algún momento y iba a volver, chicos, a reencarnar el gran Inca, ¿no? Pregunta, ¿quién se autoproclamó Inca ¿Quién se autoproclamó en Incarre, chicos? ¿Quién se autoproclamó en Incarre, chicos? ¿Nadie sabe? Tupac Amaru segundo, pues chicos, José Gabriel Condorcanqui. Claro, él se autoproclamó el Incarre. Bien, chicos, continuamos. Ujú. Oye, chicos, creo que, ¿quién me movió creo que me has adelantado la hora? Tengo en mi reloj 4:31. ¿En qué momento pasó una hora y media tan rápido? Me has estafado, ¿ah? Miss, usted me ha adelantado la hora, creo, Miss, ¿ah? Voy a presentar mi reclamo. Bien, chicos, Tachyon Koi. El Taekwondo, chicos, es la resistencia ideológica, también llamada la enfermedad del baile, se desarrolló en Ayacucho, bien, y esta presentaba un rechazo a la religión cristiana y sus costumbres, principalmente porque la mayoría de indígenas ya habían aceptado esto, pues no mire el año 1560, y había pasado pues alrededor, muchachos, de unos 38 años desde la caída, perdón, 28 años desde la caída pues del Inca Atahualpa, ¿no? Entonces ya la gente empezaba a acostumbrarse a las costumbres y a la religión española. Su líder fue Juan Choune y pues él despertó el malestar de una serie sobre todo de la iglesia, ¿no? Y uno de ellos fue el extirpador de idolatrías Cristóbal de Albornoz, quien lo comenzó a perseguir. Bien, él va a ser perseguido por Cristóbal de Albornoz. Bien, chicos, el movimiento Yanaguara se desarrolló en Apurímac, su líder es Yanaguara, de ahí su nombre, significa el pantalón negro, ¿bien? Y esto, chicos, es increíble porque este movimiento tomó fuerza debido a que empezó una epidemia de sarampión y de viruela en la Sierra Central. Entonces, Yanaguara empezó a decir que las personas que se contagiaban solamente eran los indígenas que habían sido, pues, bautizados al cristianismo. Solamente ellos eran los que se podían contagiar. Entonces, esto generó, pues, chicos, un miedo, ¿no? Cierto temor. Y el último, chico, fue el mito del Incarri, el mito del Inca renacido, que el del Inca que iba a volver. Este mito inició con la muerte de Tupac Amaru I, por órdenes del virrey Toledo, y pues se creía que en algún momento el cuerpo y la cabeza del Inca iban a juntarse, el Inca iba a resucitar, y de esta manera pues el Tahuantinsuyo volvería, ¿no? Cosa que es un pensamiento mesiánico, ¿no? Del Mesías que un día volverá, ¿no? Bien, chicos, ¿quiénes se pusieron a ellos? Se pusieron pues los extirpadores de idolatrías, ¿no? Quienes empezaron a destruir cualquier herencia y cultura, ¿no? Religiosa en el mundo andino. Bien, chicos, los extirpadores de idolatrías. Bien, muchachos, me apuro un poquito porque si no me va a faltar tiempo, muchachos. Y aquí vamos a hablar acerca de las guerras civiles entre conquistadores, entre españoles también se le llama. Bien, y comenzamos, chicos, con la primera guerra, la guerra de fronteras. Bien, chicos, es la guerra de fronteras. Es la guerra entre Pizarro y Almagro. Francisco Pizarro y Diego Almagro, chicos, se van a pelear en esta guerra. Ahora, la pregunta es, profe, ¿por qué se pelearon? ¿Qué pasó, profe? ¿Por qué entraron a pelearse? Ah, chicos, te cuento es de que la relación ya se había roto. Un antecedente podría ser, ¿no? Podría ser, por ejemplo, muchachos, el tema de el tema, chicos, de la ¿cómo se llama esto? Ah, de la capitulación de Toledo, ¿no? Ya ahí la relación está un poco rota. Más aún todavía el rescate de Atahualpa, claro, porque también no le dieron
A Almagro no le dieron parte del rescate, entonces había ya una molestia, ¿no? Y por esa razón es de que Pizarro y va a ayudar a Almagro para que esto no entre en un conflicto, para que algo le quede, algo le toque a Almagro, ¿no? Y por ende, Pizarro va a negociar para que le toque a Almagro una gobernación. Le van a dar la gobernación de Nueva Toledo, esa verdecita que ves ahí en el mapa que te he puesto. Bien, ahora, cuando Pizarro, ¿no? Le entregan, le da la buena noticia a Almagro, Almagro agarra y va, ¿no? Va en búsqueda de su gobernación, ¿no? Va a poder conquistarla, ¿no? Pero grata va a ser la sorpresa para Almagro, que en realidad, pues, el lugar que él había encontrado, ¿no? No era un lugar tan rico, ¿no? No era un lugar tan adinerado, ¿no? Con mucha riqueza, ¿no? Por esa razón él siente en realidad que lo han engañado, ¿no? Siente que lo han engañado, siente que es algo negativo por parte de Pizarro y va al Cusco molesto, ¿no? Es que, ¿sabe qué parte le tocó, chico? Le tocó Chile, pues. Y Chile, con respeto a mis amigos chilenos, en Chile no hay nada, pues, muchachos, es puro desierto, ¿no? Es desierto, pues, ¿no? Y porque si hubiese entrado Almagro por el Alto Perú, posiblemente hubiese encontrado algo más de riqueza, ¿no? ¿Sí saben qué es el Alto Perú, no, chicos? Sí, el Alto Perú es Bolivia, pero Bolivia, chicos, no existe, pues. Bueno, suena mal. Bol- Bolivia sí existe, pero en esa época no, ¿no? Bolivia en esa época no existía, pues, chicos. Bolivia era el Alto Perú, ¿no? El Alto Perú. O sea, si tú agarras un libro del virreinato, en ningún libro te va a decir Bolivia, ¿no? Te van a decir el Alto Perú, ¿no? El Alto Perú. Ujú. Entonces, muchachos, ese Alto Perú, ¿no? Tenía similitudes de riqueza del, dentro de la región andina, ¿no? Pero en realidad en ese momento la forma más sencilla y que siempre se tenía era pues viajar por la costa, ¿no? Y la costa de Chile, la costa norte de Chile es desértica, pues, ¿no? Entonces ahí tuvieron muchos problemas, ¿eh? Bien, chicos, después de eso, entonces Almagro regresa a Cusco, dice el Cusco es mío, estoy molesto, Cusco es mío, y pues en este caso lo reclama, ¿no? Lo reclama como suyo, bien, chicos, lo reclama como suyo. Al momento de reclamarlo como suyo, muchachos, ¿no? Los hermanos los hermanos de Pizarro eran los que estaban a cargo del Cusco, bien. Y estos hermanos de Pizarro, muchachos, van a ser capturados, van a ser derrotados en la batalla de Abancay, y con esto Almagro toma el control del Cusco, ¿no? Bien, va a tomar el control del Cusco. Pizarro, enterado de esto, se va a incomodar, ¿no? Va a haber un problema ahí con él. Y Pizarro va a negociar con ellos, ¿no? Van a negociar en la famosa conferencia de Mala, ¿no? Al sur de Lima, en Mala. Bien, y en la conferencia de Mala, muchachos, en la conferencia de Mala, el Pizarro le dice a los almagristas, ¿no? Que ellos se iban a quedar con el Cusco provisionalmente hasta que venga un emisario de la corona a poner orden, ¿no? Y a decir que al final y al cabo, chicos, eso termina siendo aceptado por Almagro, pero no contó pues no contó, chicos, con que Almagro iba a ser sorprendido, ¿no? Almagro, chicos, después de esto, va al Cusco creyendo que el Cusco está bien, es suyo, y pues gratas va a ser su sorpresa, chicos, que el Cusco van a lanzar una especie de contragolpe, ¿no? Nuestro hermano de Pizarro, chicos, en la batalla de Salinas, las cuales van a derrotar a Almagro, lo van a capturar, y con esto, chicos, pues van a terminar de asesinarlo, ¿no? Después de eso, chicos, los almaristas van a ser perseguidos durante un momento, durante un tiempo, y Juan de Rada se va a encargar
de matar a Pizarro, ¿no? La venganza almagrista es la muerte de Pizarro, ¿no? Lo matan en el año 41 en la batalla, no, perdón, ni siquiera en batalla, lo matan en su casa, ¿no? Una escaramuza en su casa, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Y por último, chicos, la batalla de Chupas. Ahora, ¿quién asumió el control de esas zonas a partir de la muerte de Francisco Pizarro? Quien asumió, chicos, el control fue en este caso el hijo de Diego Almagro, Diego Almagro el Mozo. Bien, chicos, Diego Almagro el Mozo. Pero Diego Almagro el Mozo tenía un problemita y su problema era que él era mestizo, ¿no? Entonces, al ser mestizo, bien, chicos, al ser mestizo, la corona no estaba muy de acuerdo con eso, ¿no? Bien. Y por esta razón, chicos, es que manda a Vaca de Castro para poderlo derrotar, ¿no? Vaca Castro llega aquí y termina, pues, muchachos, acabando, ¿no? Derrotando, chicos, a Gonzalo, perdón, a Diego de Almagro el Mozo, y con esto los españoles toman el control, ¿no? De su propio territorio, ¿no? Bien, muchachos. Ujú. Ahí está, esta es la ruta, miren. Esta es la ruta de Diego de Almagro, chicos, ¿eh? Bien, ahí está. Bien, chicos, a partir de este momento, entonces, los españoles crean el virreinato en el año 1942. Carlos V crea el virreinato, bien, un virreinato que tenía como objetivo, chicos, el que España controle sus tierras, controle sus propios recursos, y por estas razones de que ellos terminan creando dos virreinatos, el virreinato de Nueva España, que es el virreinato de México, y el virreinato del Perú, que iba desde Panamá hasta Argentina. Bien, chicos, eran dos virreinatos, ¿bien? Ahora, dentro de esos virreinatos, la primera razón de este virreinato, chicos, era que España tome control sobre sus tierras, ¿no? Eso era lo importante. Ahora, lo segundo es que quitarle poder a aquellas personas que tenían demasiada influencia. Y una de ellas era, chicos, el encomendero. ¿Qué era la encomienda? La encomienda era un grupo de indígenas a cargo de un español. Bien. Entonces, la encomienda, chicos, termina siendo para ellos una especie de problema, ¿no? Porque el encomendero tenía como objetivo evangelizar, culturizar, ¿no? a la gente, ¿no? Pero, y por ende, el indígena tenía que tributar y tenía que trabajar para él, ¿no? Ahora, en realidad eso no pasaba, pues no, porque el indígena era explotado, ¿no? Y el indígena le tenía más miedo y respeto al encomendero en vez que al rey. Por esa razón es que mucha gente estaba disconforme con eso y el rey no estaba pues de acuerdo con eso. Bien, chicos, por eso es que el rey elimina la encomienda, ¿eh? El rey quiere eliminar la encomienda, ¿eh? Pero sabe que si elimina la encomienda de golpe, los encomendados se le van a rebelar, pues chicos, se le van a ir con todo. Por estas razones es que lo que hacen es agarrar, ¿no? Y eliminar la perpetuidad de la encomienda. ¿Qué significa? Que solamente dure una vida la encomienda, ¿no? Y dos, aquellos encomenderos que se veía que habían esclavizado a sus indígenas, también les quitaban su encomienda, ¿no? ¿Bien? Así que, pues chicos, los encomenderos se rebelaron, se enojaron, fueron liderados por el hermano de Pizarro, Gonzalo Pizarro, y van a matar al primer virrey, chicos, en la batalla de Añaquito, ¿bien? El primer virrey, chicos, Blasco Núñez de Vela, va a terminar siendo asesinado, chicos, en esta batalla, ¿no? El primer virrey. Bien. Ujú. Luego, chicos, en la batalla de Guarina, Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, vence a Diego Centeno. Y, chicos, Diego Centeno va a ser vencido, va a ser derrotado. Bien, en la batalla de Guarina. Así que la corona va a ser algo interesante aquí. La corona va a convocar a Pedro de la Gasca. Y Pedro de la Gasca, chicos, lo que va a hacer es agarrar y darse cuenta, en realidad, por qué peleaba el encomendero. Y el encomendero no peleaba, chicos, no peleaba porque le era leal a Gonzalo Pizarro. El encomendero peleaba por su encomienda. Entonces, obviamente, si Pedro de la Gasca
le ofrecía una encomienda. Si Pedro era Gasca le ofrecía encomienda, ¿bien? Y le ofrecía también el perdón, obviamente esta gente las iba a dejar, pues chicos. Y esto fue lo que pasó. ¿Bien? La gente empezó, chicos, a alejarse de Gonzalo Pizarro, pero la Gasca muy astutamente ofreció encomiendas y con esto, chicos, debilitado a Gonzalo Pizarro, fue derrotado en la batalla de Jaquijahuana. Derrotado Gonzalo Pizarro, fue asesinado igual que Carvajal, y con esto, chicos, el virreinato empezó a tener una mejor estructura, ¿bien? Bien, muchachos, ahí está. Bueno, algunas cosas, ¿no? Las nuevas leyes, se acabó la encomienda perpetua. Solamente se podía heredar una sola vez, ¿ah? Por ejemplo, si yo era encomendero, yo moría y mi hijo heredaba mi encomienda, ¿no? Pero hasta ahí llegaba. Si mi hijo moría, mi encomienda moría también, ¿no? Se protege la vida del indígena, el indígena no podía ser esclavizado y se da también la creación del virreinato. Chicos, bueno, lamentablemente para algunos la encomienda no, la encomienda que se repartió de Pedro de la Gasca no fue una encomienda tan rica y es por eso de que surgió una serie de encomenderos menores, ¿no? Que se rebelaron, ¿no? Esta es la rebelión de los insatisfechos, liderados por Hernández de Girón, quien tuvo éxito, chicos, en la batalla de Chuquinga, pero que fue derrotado en la batalla de Pucará. Chicos, en Pucará fue derrotado y con esto acabó pues una rebelión muy minúscula en realidad, ¿ah? Muy minúscula, ¿bien? Hernández Girón fue una rebelión muy mínima, ¿no? A comparación de la anterior. Bien, además también acá, chicos, se eliminó, en esta época se eliminó la gratuidad del trabajo indígena, ¿no? Significa de que todos los españoles que querían aprovechar la mano de obra indígena tenían que pagarle, ¿no? Ujú. Bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Todo claro, chicos. Muy bien, muchachos, si todo está claro, yo te creo, ¿ah? Yo te creo. Bien, chicos, lamentablemente me ha faltado tiempo, chicos, vamos a avanzar las preguntas que podamos, ¿ya? Uno dice, la conquista del Imperio Inca fue una empresa en la cual participó la corona española, las órdenes religiosas y los conquistadores. Estos últimos estuvieron motivados por la obtención del ascenso social. Con relación a la participación de estos personajes, termina el valor de verdad. Uno, la artillería que poseían estuvo financiada únicamente por la corona española y la banca privada. Falso, falso, chicos, ¿ah? Falso. Bien, no fue la banca privada, ¿no? Tampoco no solamente fueron la corona española y la banca privada. Ellos fueron uno de los financistas, pues no fueron únicos. Dos, el grueso de los integrantes carecían de distinciones nobiliarias, aunque tenían una posición holgada, verdadero, ¿no? No eran nobles, pues chicos, no carecían de títulos de nobleza, ¿no? Tres, la obtención de metales preciosos sirvió para la compra de títulos y así acceder a cargos públicos, verdadero, pues claro, verdadero, ¿no? Por sus servicios, a la corona recibieron mercedes de tierras denominadas encomiendas. Chicos, ¿la de encomienda era una merced de tierras o era un grupo de indígenas? Chicos, vamos, ¿la encomienda era un grupo de indígenas o una merced o unas tierras? Indígena, pues por ende este enunciado es falso. Ojo, la encomienda sí es una merced, pero no de tierras, pues es una merced de indígenas. Clave de la uno, chicos, casita. ¿Bien? Dos, la caída de Tahuantinsuyo fue facilitada por la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Esto agudizó los conflictos interétnicos, los cuales tomaron partido a favor y en contra de los hispanos. Al respecto de los siguientes enunciados, identifique la alternativa correcta. Uno, los atahualpistas contaron con el apoyo de los huancas en su guerra contra Huáscar. Falso, ¿no? Te he dicho que los huancas apoyaron a Pizarro, ¿no? Para derrotar a Manco Inca. Dos, las panacas de Yupanqui y Huáscar tuvieron a Manco Inca como aliados y verdadero. Bien, verdadero. Ujú, esto es verdadero. Tres, los españoles saquearon el templo del Coricancho obteniendo el primer botín de guerra. Falso. Es falso, chicos, porque ¿por qué es falso este enunciado? Si se dan cuenta, ¿por qué es falso? ¿Nadie? Claro, muy bien, Muriel, porque no es el primer botín, pues.
No es el primer botín. El primer botín de guerra es el rescate de Atahualpa. 4. El colapso demográfico de las etnias andinas fue resultado de la conquista. Sí, verdadero, pues, ¿no? De todas maneras que el tema, chicos, de la viruela afectó, pues, ¿no? Afectó. Y fue una causa de la caída del Tahuantinsuyo. Clave de la 2, casita también, ¿no, chicos? Casita. 3. La conquista del Imperio Incaico fue un proceso que formalmente inició en el tercer viaje Pizarro y culminó con la promulgación de las nuevas leyes de Indias, que marcó el principio del final del poder de los conquistadores y encomenderos. En ese sentido, identifique los acontecimientos que pertenecen al periodo en mención. 1. La guerra de Ya, tiene que ser desde el tercer viaje hasta la promulgación de las nuevas leyes. Ahí está. Guerra insatisfechos, falso, pues, porque eso es después, ¿verdad? Firma la empresa Levante, falso, pues, porque ese es el primer viaje y te habla desde el tercer viaje. Alianza de los españoles con los pueblos opuestos a los incas, verdadero, ¿no? Eso ocurre en el tercer viaje. El reparto de las mercedes reales de los conquistadores hispanos, verdadero, pues este reparto se da después de la captura, ¿verdad? Tercer viaje. Así que la clave, chicos, aquí sería besito, ¿ya? 3 y 4, ¿ya? 3 y 4. 4. Entre 1532 y 1542 se produjo la destrucción del Tahuantinsuyo debido a la conquista española y los conflictos internos. En esta última, las alianzas entre hispanos y la élite provincial andina fue determinante para la derrota de la resistencia cusqueña y el desenlace de las guerras civiles entre españoles. De este modo, la participación de las etnias rebeldes en los conflictos mencionados se debió también a... Ya, esa es la A, chicos, ¿ya? La clave es acá la A. La ruptura de la reciprocidad con el Estado Inca, ¿no? Hubo un problema con la redistribución, ¿no? Debido principalmente a los castigos que se dieron, ¿no? A los conflictos que se dieron, ¿no? Así que la clave aquí es la A. Bien, chicos. 5. Pregunta de admisión, dice, a ver. Los estudios que analizan la caída del Tahuantinsuyo durante la expansión europea consideran que esta no habría sido posible si no se hubieran producido, además, ciertos hechos concomitantes. Determine cuál o cuáles son las alternativas correctas. 1. La radicalización del conflicto entre los centros del poder de Cusco y Quito, verdadero, ¿no? Claro, verdadero, ¿no? Ujú. 2. Las enfermedades epidémicas que diezmaron a la población local, verdadero, ¿no? Esto también afectó, ¿no? 3. La crisis del sistema redistributivo, no. La crisis es una consecuencia. Está preguntando por qué, cuáles son las causas. Así que la clave, chicos, sería aquí uno y 2. 1 y 2. Solo uno y 2. Bien, chicos. Siguiente. La resistencia, la resistencia andina fue un proceso de confrontación de la élite cusqueña contra la conquista. En este proceso, los líderes aplicaban diferentes estrategias que iban desde el levantamiento armado hasta las negociaciones. Respecto a la resistencia andina y los Inca de Vilcabamba, determina el valor de verdad de los bienes enunciados. 1. Manco Inca inició la resistencia militar contando con el apoyo de las señas del Chinchaysuyo. Falso, pues chicos, Chinchaysuyo está en el norte y Manco Inca inició su resistencia en la costa, en el Cusco, ¿no? Falso. Saritupa negoció con el poder virreinal a cambio de obtener la encomienda del Valle de Yucay, verdadero, pues recontra verdadero. Las panacas que se habían enfrentado inicialmente se unieron para recuperar su dominio político. Falso, pues chicos, ¿no? Siguieron peleadas, ¿no? Las panacas. Utilizaron como estrategia única y resistencia a la confrontación política, militar y religiosa. Falso, porque también hubo una resistencia ideológica, ¿verdad? Así que la clave sería la B. Falso, verdadero, falso, falso. Bien, chicos. Y última pregunta, chicos. Las otras te las envío con la Miss porque tienes ahorita una clase ya. 7 dice, la aplicación de las nuevas leyes de Indias generó una serie de protestas de los conquistadores, que fue canalizada por Gonzalo Pilar. Entre las disposiciones que expresaban la nueva legislación de la corona se encuentran las siguientes. 1.
Los nativos pasaban a ser considerados vasallos de los encomenderos, pero exentos de tributación. Falso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con las nuevas leyes, los nativos los nativos no pasaban a ser vasallos del encomendero. Con las nuevas leyes pasaban a ser no tienen clases, ¿verdad? Es cierto, pues. Perdón, 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 ya, nos quedamos un minutito más, ¿ya? Hoy día nos podemos quedar unos minutitos más porque ya después de aquí no tengo nada que hacer, por hoy día, ¿ya? Pero algunos viernes, chicos, sí tengo que ir volando a otro lado, ¿no? Como ustedes saben, yo enseño en el estado, no sé si te conté, creo, ¿no? Sí te conté que sufro ahí, ¿no? Enseñándole pues a las pobres criaturas del Señor. Bien, chicos. Dos, la población natural sería absuelta de labores forzadas y recibirían un salario a cambio de su trabajo, claro, verdadero, ¿no? Mano de obra pagada, mano de obra pagada. O sea, si no tienes para pagarle, no lo llames. El indígena no va a trabajar gratis. Se estableció la pérdida de la encomienda a los conquistadores que esclavizaban a los indígenas, verdadero, pues chicos, recontra verdadero. Recontra verdadero. La encomienda solamente podían ser otorgadas por el emperador y sus representantes, también verdadero, pues chicos, solamente podía ser entregadas por el rey, solamente por el rey y nadie más. Así que la clave de la 7 es dedito, chicos, dedito. 8 dice, el siguiente gráfico representa una de las consecuencias que generó la caída del Tahuantinsuyo. Podemos concluir que el colapso del imperio ¿qué provocó? Bueno, acá se ve claramente que lo que se va a afectar es el sistema de redistribución, ¿no? Mira, antes todo iba al Inca y el Inca redistribuía. Ahora ya no. Todo va a ir al español y el español se va a ir. Así que aquí la clave debería ir con la crisis del principio de reciprocidad andina. Y podría ser también la BA, que fue reemplazado por un sistema de información de más. No. El sistema que se aplicó después de la redistribución fue un sistema de mercantilismo, acumulación de metales preciosos, acumulación de oro y plata. Por ende, aquí la clave sería dedo. Chicos, dedo. Bien, la D. 9. La encomienda de una merced real dada en recompensa a los conquistadores mediante la cual el beneficiario recibía el derecho de disfrutar del servicio personal y del tributo pagado por un grupo de indígenas a cambio, el encomendero debía proteger y velar por el bienestar espiritual de estos hombres. De lo anterior podemos afirmar que el objetivo de la creación de la encomienda fue. Ya, chicos, estas preguntas para ti, ¿ya? Sencillita, fácil. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el objetivo de la encomienda? ¿Por qué se creó la encomienda? ¿Qué responsabilidad tenía el encomendero? ¿Qué tenía que ser el encomendero? Casa, muy bien, claro. El encomendero tenía que evangelizar y proteger al indígena, ¿no? Eso es lo que tenía que ser el encomendero, ¿no? Pero obviamente, chicos, obviamente, eso no hizo, ¿no? Bien, chicos. Última pregunta, 10. La resistencia incaica tuvo su último episodio en la muerte de Tupac Amaru. Ya, Tupac Amaru primero debería ser acá, ¿ya? Acá se han equivocado. Tupac Amaru primero, chicos. Aunque la resistencia ideológica se mantuvo por un tiempo de mayor duración. Con la relación a la consecuencia, la resistencia andina identifica la alternativa correcta. Uno dice, sometimiento definitivo de la élite incaica que pasó a integrar la nobleza indígena. Y eso es verdadero, ¿no? La nobleza indígena pasó a ser, perdón, la élite incaica, la nobleza incaica, los orejones pasaron a ser nobleza indígena, caciques. Bien. Dos, desarrollo de movimientos mesiánicos, el Takyonkoy que plantea el retorno del Inca, falso, pues. El Takyonkoy, chicos, el Takyonkoy no planteaba el retorno del Inca. El que planteaba el retorno del Inca era el Incarri. Tres, surgimiento del mito del Incarri, cuyo acto fundacional fue la ejecución de Atahualpa. Chicos, el Incarri empezó con la ejecución de Atahualpa. El Incarri, chicos, empezó con. No, pues, ¿con quién empezó? ¿Con la muerte de quién?
Con la muerte de Tupac Amaru primero, no con la Atahualpa, ¿bien? Así que esto es falso. Clave, entonces, chicos, solo uno, ¿bien? Solo uno. Bien, chicos. Eh, bien, chicos, nos encontramos entonces aquí. Muchísimas gracias, muchachos. Mil disculpas por la demora. Gracias, Miss, por la paciencia. Hasta luego, chicos. Cuídense un montón. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.